Hola, hoy vamos a ver cómo animar un dibujo de Illustrator dentro de After Effects. Hemos creado esta escena en Illustrator y hemos distribuido sus elementos en una serie de capas. Cada una de estas capas coincide con los elementos que queremos animar posteriormente en After Effects. Por ejemplo, tenemos una capa con la carrocería del auto, dos capas, cada una con una de las ruedas que queremos animar en After Effects, una capa con los edificios de fondo y una última capa con el fondo general de la escena. Es muy importante cuando creemos un dibujo para animar en After Effects que cada uno de los elementos que queramos animar sean una capa independiente dentro del archivo original de Illustrator. Una vez ya hemos hecho esta distribución de capas, simplemente guardamos el documento en el formato nativo de Illustrator CS4. No es necesario que sea ningún fichero en especial. Una vez lo hemos guardado, saltamos a After Effects y aquí tendríamos el resultado de importar ese documento de Illustrator dentro de After Effects. Es importante que a la hora de hacer esta operación, que sería ir al menú archivo y decirle importar archivo, a la hora de escoger el documento, decirle a After Effects que queremos importar este documento de Illustrator no como material de archivo, sino como composición. De esta forma, lo que conseguimos es que After Effects cree una composición con el nombre del documento más una carpeta que contiene cada una de las capas originales que hicimos en el documento de Illustrator. La composición tendrá este aspecto que estáis viendo aquí. Y fijaos cómo las capas originales del documento de Illustrator coinciden aquí con las capas de After Effects. Y ya estamos listos para empezar a animar. Lo primero que voy a animar va a ser la capa de los edificios. Voy a hacer que esa capa se desplace para que nos dé la sensación de movimiento, como si estuviéramos enfocando el auto con una cámara. Pero claro, no puedo hacer algo tan sencillo como mover esa capa, porque entonces lógicamente se evidenciaría el truco, ya que me quedaría sin imagen. Lo que voy a hacer en su lugar va a ser aplicar un efecto. Concretamente selecciono la capa de los edificios y dentro del menú efectos voy a aplicar en la categoría de efectos de distorsionar, el efecto de desplazamiento. Este efecto lo que me permite es desplazar en horizontal y en vertical una imagen, pero repitiendo en un extremo los píxeles del extremo opuesto. De esta forma puedo crear movimientos infinitos y puedo desplazar tanto como quiera ese elemento sin que nunca se acabe el gráfico, teniendo la garantía de que ese gráfico nunca se va a acabar. Así que lo que voy a hacer es asegurarme que estoy en el primer fotograma y hacer clic en el icono de cronómetro que aparece en la propiedad de cambiar centro del efecto de desplazamiento para asegurarme que ese parámetro va a ser animable. Lo primero que voy a hacer en el parámetro horizontal, introducir el dato de 1920. ¿Por qué 1920? Pues porque es la anchura que tenía el documento original de Illustrator y por lo tanto la anchura original de la composición. De esta manera consigo que al final de la composición el desplazamiento de los edificios de fondo pues sea exactamente el mismo que de la anchura total del fichero, y esto me va a permitir que al final de la animación el punto final coincida con el punto inicial, lo cual me va a permitir aprovechar esta composición pues para hacer un bucle sin fin si quisiera luego utilizarlo pues en composiciones anidadas más grandes. Bien, una vez ya he marcado este 1920, me voy al último fotograma y cambio este valor por 0. Si ahora rebobino y reproduzco, compruebo cómo los edificios se desplazan de derecha a izquierda, por eso empecé por 1920 y fui hacia el 0 y no al revés, y de esta manera pues creo la sensación de movimiento. Lo que pasa que para que esa sensación de movimiento sea completa necesito también animar las ruedas, así que voy a escoger la capa de primero la rueda trasera, me aseguro que estoy de nuevo en el primer fotograma, pulso
la tecla R para asegurarme que aparece en la línea de tiempo la propiedad de rotación y hago clic de nuevo en el icono del cronómetro. Me voy al último fotograma y dentro del parámetro de vueltas, en la propiedad de rotación, voy a decirle a After Effects que quiero hacer un total de 5 vueltas. Muy bien, si rebobino y le doy al play, compruebo como efectivamente la rueda está realizando esas 5 vueltas. Bien, voy a repetir el mismo proceso con la otra rueda. Rebobino la película, vuelvo al primer fotograma, selecciono la capa de la segunda rueda, de nuevo pues hago que aparezca la propiedad de rotación pulsando la tecla R, activo también el cronómetro de la propiedad de rotación, pero para que el movimiento no sea exactamente igual que el de la rueda anterior, primero voy a decirle que la inclinación inicial de la rueda sea de unos cuantos grados y de esta manera pues tengo la garantía de que las dos ruedas no van a empezar justo de la misma posición. Me voy de nuevo al último fotograma y aquí le digo también que quiero que dé un total de 4 vueltas. Rebobino, le doy el play y veo como efectivamente ya tengo el movimiento de las dos ruedas. Tengo la animación ya casi terminada, pero para darle un último toque de dinamismo, también quiero animar la carrocería pues para dar una sensación de amortiguación. Para ello, lo que hago es volver al primer fotograma, seleccionar la capa de la carrocería, en este caso voy a animar la posición. Para animar la posición pues pulso la tecla P y marco de nuevo el icono del cronómetro de la posición P. Bien, lo que voy a hacer es bajar un poco la amortiguación, es decir, la posición I. ¿Vale? Me voy, por ejemplo, a 1 segundo de animación, subo un poco esta amortiguación, ¿vale? Y voy a hacer que este ciclo se repita en el resto de la secuencia, pero la forma más cómoda de hacerlo quizás sea seleccionar con mayúscula ambos fotogramas clave que representan las dos posiciones de la carrocería y que se simbolizan en la línea de tiempo con estos rombos de color amarillo, los copio en el menú editar, copiar, llevo el cabezal de reproducción al segundo número 2 y aquí digo editar, pegar y ya tengo de nuevo esos dos fotogramas clave, ¿vale? Ahora simplemente para asegurarme de que en el último segundo la posición es exactamente la misma que la del principio, selecciono el primer fotograma clave de la posición de la carrocería, la vuelvo a copiar, en esta ocasión lo voy a hacer con comando C, el atajo de teclado, y en el último fotograma lo pego con comando V, que es el atajo de teclado de pegar. Y ahora sí, ahora puedo rebobinar y comprobar que la animación está completa, incluyendo esa ligera amortiguación, ese ligero movimiento de amortiguación de la carrocería. He convertido una imagen estática de Illustrator en una animación dentro de After Effects.